la papa, haba y maíz. Esta costumbre se festeja en las comunidades del distrito de Chocata y ya están listos los que son los participantes y danzarines desde el distrito de Chocata y los recibimos con fuertes aplausos. Y aquí están los residentes del distrito de Chocata y Moquegua con la danza Carnaval de Chocata. ¡Venga esos aplausos! ¡Vamos! ¡Entra! En vivo desde Rurak Maki 2023. Encuentro entre nuestra diversidad creativa. Carnaval de Chocata con ustedes. Hay que venir recordando una vez más que ese Carnaval de Chocata es una de las costumbres que se festeja el 1 de enero. El cambio de autoridades y la época de carnaval. Se conoce como los productos agrícolas principales de la papa, haba y maíz. Los festejan especialmente en las comunidades del distrito de Chocata. Esto es Rurak Maki 2023, el encuentro con la diversidad creativa y cultural. Con ustedes en la plaza principal, nuestros hermanos residentes lanzando esta hermosa danza tradicional de Chocata. País es enorme, rico, en diversidad cultural. Hay estilos sociales infinito e inacabable en la cultura inigualable, inconfundible e inalterable. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Moquegua viene promoviendo a todo el equipo humano de la Dirección Desconcentrada de Cultura, en verdad, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento por personas que han vivido, que han dado por un tiempo, de casa, nos dicen que no quieren ni a dormir, que quieren cenar todo el día, de verdad que sí. Y este chico también se lo acompaña aquí también como además de Tani Lenca, José Guarzaya, Carmencita, Lili Berma, Anita Luján, Karina Checaya, Amparito, Angélica Solano, termina, ¿no?
también a Jennifer. Fuerte los aplausos. Para Chojata. Chojata, hermoso. Gracias, hermano de Chojata. En verdad, nuestra diversidad cultural es enorme y ustedes nos demuestran a cada momento con esa interpretación en vivo. Alrededor de la plaza, alrededor de la plaza. Bueno, y se va preparando Saddam José, un intérprete de música andina, Guaymas, que nos va a interpretar también en un solo aquí en Rurak Maki 2023. Talento peruano. Ya se va preparando también en Pescar la Quinta. Así que nos vamos a quedar también. Mañana no se olviden, el tercer y último día, desde las 9 de la mañana aquí en la Plaza de Armas. que es reconocimiento, hay un reconocimiento público a Juan Vélez de Córdoba, el precursor, pues era olvidado, ahora lo ha reconocido mediante ley. Mañana estarán principales autoridades nacionales, director nacional de cultura, estará aquí presente, a un reconocimiento del presidente de la República, Samuel Guaira, también, ¿no? Un reconocimiento a la Dirección de Cultura y Cultura, a la municipalidad, al gobierno regional, obviamente porque se ha logrado el objetivo de poder establecer que Juan Vélez de Córdoba, Salgado y Araujo sean reconocidos como precursor de la lucha por la independencia. 41 años antes que Tupac Amaru y 50 años antes que la Revolución Francesa. ¿Qué les parece? Y un moqueguano, Juan Vélez de Córdoba. Mañana los invitamos para que puedan anunciar de todos carnaval de Chojata. Qué bonito. Ahí están enseñando también lo que producen, este hermoso distinto. A ver, ¿dónde están los aplausos? Un aplauso para los hermanos de Chojata. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, Chojata es uno de los cañones más altos también del mundo. No tenemos nada que envidiar al Valle del Colca. Porque también Moquegua lo tiene. ¿Y se encuentra dónde? En Chojata, por supuesto. Provincia General Sánchez Cerro, Moquegua. Ahí está nuestro hermano de Chojata. Ahí está. ¡Eso! Ingresando al ritmo. ¡Fuertes aplausos! ¡Venga! Venga los aplausos para los residentes de Chojata. Presente. Bien,
gracias hermanos de Chojata. Muchas gracias. Una vez más fuerte los aplausos Venga. para el carnaval de Chojata. Y ahora sí, hermanos.